El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una cama. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Hemos escuchado, queridos hermanos, en el libro del Génesis, Dios viene pidiendo a Abraham fe. Esa fe que es creer, que es confiar, que es obedecer. La fe no solamente es creer en Dios. Yo tengo fe porque creo en Dios, como dice el apóstol Santiago. ¿Y qué? Tú dices que tienes fe. ¿Y qué? También el demonio cree y tiembla. La fe no le salva al demonio, porque él cree, pero no confía, no ama, no obedece, se rebela contra Dios. No es esa la fe, el creer en Dios. Eso es una parte de la fe. Abraham escucha a Dios, está atento. La fe tiene un buscar cuál es el querer de Dios, qué es lo que Dios dice. La base, el principio de la fe está en creer que Dios existe, que Él es bueno, que Él es sabio, que Él es el que busca, el que se comunica con nosotros y nos manifiesta el bien para nosotros, que Él es, por lo tanto, el Rey, el soberano, el gobernante, el que dirige mi vida. Entonces, si yo creo que Él existe, pero tengan en cuenta que hoy les van a atacar en la fe, precisamente con falacias, mentiras sobre la fe, porque empiezan a decirle: eso que te han metido en la cabeza no es, porque Dios es una energía que todo lo hace. Y Dios no es una energía, tiene energía, es omnipotente, es fuerte, puede hacer tanto cuanto quiere. La fuerza de Dios, la energía de Dios para actuar es, por eso, los libros de la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, presentan a Dios sobre un trono de fuego que sale un río de fuego de delante, lo manifiestan con distintas imágenes para decir la energía, la fuerza infinita de Dios a la que nadie puede oponerse. Yo no puedo oponerme a la energía infinita de Dios, pero puedo resistir a su voluntad. Y Dios respeta, porque me ha creado semejante a Él, dueño de mi vida y de mi existencia, me respeta totalmente. Si yo quiero obedecerle, le obedezco.
libre y voluntariamente. Si no quiero, no le obedezco. Hay cosas en que yo no puedo, porque mi libertad es limitada, porque mi naturaleza es limitada, porque mi fuerza, mi energía, mi capacidad intelectual, física, humana es limitada. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Y hay cosas yo quisiera saltar hasta el techo, pues no puedo. Y ya puedo intentarlo. ¿Ve? No tengo energía para eso, no tengo esa capacidad física, natural, para subirme como las moscas o las arañas hasta el techo y quedarme ahí agarrado en el techo. Para eso no estoy hecho. No puedo lo que me dé la gana. Pero cuando Dios me da una orden, me da una instrucción, como a Abraham, yo puedo decir que sí, yo puedo decir que no. Cuando Dios me da un mandamiento como a Abraham, Abraham, toma a tu hijo y vete y sacrifícamelo, ofrécemelo en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham tiene un mandamiento. Toma a tu hijo, a Isaac, vete al país de Moria, a tal lugar, y allí ofrécemelo en sacrificio. Abraham ciertamente no es la primera vez que Dios le habla. Como Abraham ya ha tenido unas experiencias anteriores y Dios se le ha manifestado, ya sabe Abraham cómo se comunica a Dios, cómo le habla. Y él sabe ciertamente que es Dios el que se lo ha dicho. Aquí no tiene dudas. Dios le ha hablado, se le ha manifestado. Y en esa manifestación, él sabe que esto viene de Dios. Entonces, así como anteriormente ya ha tenido otras manifestaciones y vio que era la voluntad de Dios, el mandato de Dios, obedeció y Dios por eso se manifestó y lo bendijo. En esta ocasión también Dios se manifiesta, pero en esta ocasión el mandamiento de Dios no es tan fácil. La otra vez tampoco era fácil. De confiar en Dios cuando vas a tener un hijo, ya con 99 años que tenía. Nació su hijo cuando ya tenía 100 años. Sara tenía 80 años. Entonces no era fácil. Y Dios le ponía, le daba su palabra: Abraham, soy yo el que te hablo. Vas a tener un hijo. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Obedecer, confiar, creer, aceptar amorosamente ese mandamiento de Dios. Y Abraham esperó y tuvo su hijo. Ese hijo de la promesa que Dios le ha hecho, que ha crecido y ya tiene 20 años. Cuando ya lo ve hecho un mocetón, un joven, y entonces ahora está la esperanza en él, puesto que este es el hijo de la promesa. Ahora Dios le pide: sacrifícamelo en un monte, en el que yo te diré, allá en el país de Moria. Y Abraham, lo mismo que antes, escuchó la voz de Dios y sabía que era Dios el que le hablaba, y obedeció a lo que Dios le dijo y confió en eso que Dios le decía. También ahora lo hizo. También ahora Abraham puso su confianza en Dios. Lo dirá en otro lugar. Él sabía que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y si le ha dicho que de una mujer estéril, anciana, 80 años, y de un hombre ya agotado, 99 años, 100 años, que va a tener un hijo, creyó y tuvo un hijo, y ese hijo está ahí, el hijo del milagro, el hijo de la fe de Abraham. Abraham puso toda su fe en Dios. Y como digo, no solamente es creer que Dios existe. Eso hasta los malos lo hacen. Hasta los demonios creen que Dios existe. Y creen más firmemente que nosotros. A veces nosotros estamos en dudas cuando las cosas nos salen así regular o no nos salen según nuestro querer, nuestro capricho, nuestro sentimiento. Pues entonces ya estamos: ¿existe Dios o no existe? ¿Dónde está Dios? ¿Y Dios por qué? Los demonios saben perfectamente que Dios existe, pero no le aman, pero no le obedecen, pero están rebelados totalmente contra Él. No se someten a Él.
Abraham se sometió. Y por eso Abraham obedeció, tomó al niño, al muchacho, y se fue al monte. Y cuando ya estaba el sacrificio completo, sin llegar a matarlo, pero ya lo había puesto, ya estaba preparado para sacrificarlo, y cuando levantó el cuchillo, el ángel del Señor volvió a gritar: Abraham, no le hagas nada, no alargues la mano contra tu hijo, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, ahora sé que tu fe es verdadera. Fíjense, cuando le dice el ángel, Dios, por la boca del ángel, Dios le dice a Abraham: sé que tienes fe, porque no te has negado, no te has reservado a tu hijo, porque has obedecido lo que yo te he dicho, aunque tú veías que este es el hijo de la promesa y si lo matabas, ¿qué ibas a hacer? Y has creído más allá de las evidencias, has creído que Dios tiene poder. Por eso no solamente es creer que Dios existe, es creer que Dios es bueno, y sin embargo le está mandando que vaya y que sacrifique a su hijo. Pero él sigue creyendo en la bondad del mandato de Dios. Nosotros, si decimos que tenemos fe, tenemos que creer firmemente en la bondad de los mandamientos, guardar los mandamientos, hacer en mi vida, ordenar mi vida, dirigir mis pasos, mis acciones, mis sentimientos, mis pensamientos según el querer de Dios. Eso es fe, creyendo que eso es bueno para mí. En otras palabras, ¿qué significa esto? Cuando Dios nos dice que hay que casarse por la iglesia, es casarse por la iglesia. Cuando Dios nos dice que no hay que fornicar, es separarse de esa persona, es apartarse del pecado, es no fornicar. Cuando Dios me dice que no mienta, es aunque decir la verdad me haga quedar mal, o aunque yo pierda por eso un negocio, aunque yo sea lo que sea, es creer que eso es lo bueno para mí. Cuando Dios me dice que sacrifique donde yo tengo toda mi confianza, mi esperanza. Hay unos que lo tienen pues en una familia, en un hijo, en lo que sea. Tampoco se imaginen que Dios les va a decir ahora que maten a su hijo, ¿eh? Saben que hubo un señor que tenía a su hijo, y aquel hombre pues leía mucho la Biblia y era muy así. Y entonces se le empezó a meter en la cabeza, se empezó a imaginar él, que Dios le pedía, igual que a Abraham, un acto de fe, sacrificar a su hijo. Y entonces un día empezó a prepararse, igual que Abraham, empezó a prepararse con su burro, con su leña, con su cuchillo, con su fuego, y cuando el hijo se dio cuenta de que su padre estaba preparando para hacer lo mismo que Abraham, agarró la puerta, salió corriendo, se perdió y nunca más lo vio su padre. Así es que desapareció. El hijo fue más inteligente que el padre. Dios no te va a pedir que lo sacrifiques dándole la muerte. Eso no. Pero te va a pedir que cuando el hijo obra mal, ese hijo no puede estar en casa viviendo amancebado. Y tendrás que echarlo de casa y decirle, en casa no vas a convivir con esa mujer o con ese hombre. Entonces, aquí en mi casa se respeta la ley de Dios. Y si tú estás así, te vas. Entonces tendrás que hacer el sacrificio de decir, no puedo permitir que tú estés aquí ofendiendo a Dios. Que eso te va a costar sangre del corazón. ¿Es que se creen ustedes que a Abraham no le costó el tomar el cuchillo, la leña, el fuego a su hijo y marcharse 3 días de camino? Cuando uno lo lee, ¿saben ustedes lo que eso significa? 3 días donde él va caminando hacia el sacrificio de su hijo. Primero, al monte donde yo te diré. Dios todavía le va a hablar y ahora le hace andar. Entonces cada día que va pasando la angustia va creciendo. Cuando después Isaac le dice, Padre, el escuchar esa voz de su hijo, Padre, cuando ya ha dejado a los criados y se va él solo con el hijo, es escuchar la voz, te voy a sacrificar, no te puedo decir para que no te escapes, para que no sufras tú más o no sufras tú como yo estoy sufriendo.
Tenemos leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El hijo que no entiende de qué va la cosa y el padre que sabe de qué va la cosa. Él tiene la amargura en su alma y el hijo está desconcertado. Vamos a hacer un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y como interpretan los autores sagrados, dice, hablaba proféticamente, sabía que Dios, él no sabía conscientemente, pero cuando dijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, ¿ve? Esta es la confianza en Dios. Yo no sé lo que Dios va a hacer, yo sé que Dios hará. Si Dios manda, Dios pondrá el remedio, la solución. ¿Por qué pones tu confianza en el dinero? Hay algunos que les falta un paso para una fe, un acto de fe grande. Porque Dios quiere que en vez de tenerse guardado ese dinero ahí en el banco, en vez de tenerlo ahí debajo del colchón, en vez de poner su confianza en el dinero, Dios quiere que lo pongan en él. Y Dios le está diciendo ahí en su corazón, entrega ese dinero, dalo al apostolado, a esa necesidad grande. Pero es que si dejo el dinero, si me falta, si después tengo una enfermedad, si tengo tal cosa, entonces, y están que ponen su confianza ¿en qué? No en Dios. Por eso Dios le decía a Abraham, yo seré tu premio, yo seré tu protector, yo estaré siempre contigo. Pero confía. A nosotros nos falta confianza. Entonces la fe también tiene la confianza. Sé que tengo fe cuando confío. Y cuando confío en las situaciones en las que no veo. Tengo que ser prudente y discernir. Pero cuando veo que esto es lo que Dios quiere, entonces tengo que ser valiente como Abraham. A Abraham Dios le pidió que le entregara donde él tenía la promesa, donde él tenía la seguridad, donde él tenía el cariño, el amor. Y Abraham simplemente se puso en marcha, obedeció, confió. Esto es creer. No pensemos que creer es, sí, Dios existe, yo sé que Dios existe, y luego mi vida no cumplo los mandamientos, no voy a confesarme, no recibo los sacramentos como Dios quiere, entonces estoy que nunca me caso porque, o si me caso me divorcio y me junto con otra persona y estoy ahí en adulterio. ¿Qué fe es esa? Eso es un comienzo de la fe, no es la fe que salva. Eso no es creer, eso es tener solamente la base del creer. ¿Cómo diríamos? Si tienes ahí el cordero vivo, tienes la base del almuerzo, pero si no lo sacrificas, si no lo limpias, si no lo cocinas, si no lo preparas, no vas a almorzar, no te vas a tragar el cordero entero, vivo. Entonces, si tienes ahí el cordero, te podrás morir de hambre hasta que no lo sacrifiques, hasta que no lo prepares y entonces puedas comerlo y asimilarlo y hacer la digestión y que te aproveche, porque el cordero o el animal o el pollo o la gallina ahí viva no es tu alimento, pero es la base de tu alimento. Ciertamente que yo comeré proteínas, pero tengo que empezar por lo primero. ¿Qué cosa es lo primero? Sacrificar ese animal. Y hasta que no lo sacrifique no tendré la posibilidad de comer, porque yo no soy un animal devorador de presas. Si han visto ustedes los cocodrilos, yo no los he visto más que por la televisión o por los reportajes. Así es que cuando agarra a uno, pero vivo, ya lo tritura y se lo traga. Claro que sí, así come él, no necesita, ya en la boca ya lo tritura. Nosotros no comemos animales vivos. Pues la fe es tener, el creer que Dios existe es tener ahí el pollo, la gallina, el animal vivo. Pero con eso yo no vivo, no como, no me alimento.
Necesito hacer el sacrificio primero y después la preparación. Por eso la fe lleva a creer que Dios existe, primero. Segundo, obedecer, escuchar a Dios, cuáles son sus mandamientos. No busquemos, yo para creer en Dios me busco el Dios que más me acomoda, el Dios que me gusta, y que si un mandamiento de Dios no me gusta, ese lo quito y lo otro sí, el otro no. Eso ya es, ¿qué cosa es eso? Eso es burlarse de Dios, decir que Dios existe, para luego renegar de sus mandamientos. Te ha puesto la iglesia, te ha puesto los sacramentos, te ha puesto los mandamientos. Entonces, ¿por qué no obedeces? Porque no terminas de creer, porque no te fías de Él. Piensas que vas a ser feliz haciendo tu capricho. Y no vas a ser feliz sino obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos, recibiendo los sacramentos. El día que quieras ser feliz de verdad, vete y confiésate bien. Vete y confiésate bien. Que hay que quitar muchas cosas de la vida, eso es fe, eso es la preparación del alimento. Si yo mato esa gallina, ese pavo, ese pollo, lo que sea, ahí lo tengo con plumas. No hagan ustedes como Fray Junípero. ¿Saben quién era Fray Junípero? Como era tan sencillo, tan humilde, estaba ahí en el convento con los franciscanos y él quería estar todo el tiempo delante del Santísimo orando. Y lo pusieron de cocinero. Pero imagínate, de cocinero, todo el tiempo que tenía que perder allí pelando, matando las gallinas, pelándolas, pelando las patatas, haciendo las cosas, hirviendo. Y entonces agarró para salir corriendo y irse al Santísimo, puso su olla y echó la gallina entera con plumas y todo, echó las patatas sin pelar, echó las verduras así enteras, lo echó todo allí dentro del agua, lo puso a hervir y se fue al Santísimo a hacer su oración. Cuando llegó la hora de comer, imagínense cómo estaban los frailes. Cuando la comida vieron aquello, ¿pero qué ha hecho este? Y empezaron allí, llamaron al superior y empezaron a regañarle. Y él dijo, es para tener más tiempo para adorar al Santísimo. El pobrecito, imagínate, qué comida, qué banquete les preparó. La gallina entera, sin pelar, sin limpiar, sin nada. Las patatas, las verduras, todo entero allí, dentro de la olla y todo hirviendo. Y él en la iglesia adorando al Santísimo. No basta con sacrificar, hacer el sacrificio. No basta con recibir el bautismo. No basta con haberse casado por la iglesia. Hay que seguir confesándose. Hay que obedecer lo que Dios nos dice. Hay que entregar, por eso hay que preparar, limpiar todo eso. Y después, cuando ya está cocinado, entonces se sienta uno y come una comida que le aprovecha, que le gusta el sabor y que le aprovecha. Por eso cuando uno hace una buena confesión, cuando uno se acerca a comulgar después con fe y con devoción, entonces puede sentir la presencia de Dios en su vida. Entonces cuando ve que el amor de Dios es tan grande, pero no te olvides que Dios te va a poner pruebas, como se la puso a Abraham. También nosotros pasaremos por las pruebas. La Santísima Virgen María tuvo que pasar por muchas pruebas. Por eso acudamos a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole la fuerza, la prueba de la fe. Yo sé que Cristo está en la Eucaristía cuando el sacerdote dice las palabras. Pues cree también que está en sus mandamientos y que cuando Él no solamente es acercarme a comulgar y ya tengo a Dios conmigo, porque el que comulga indignamente come su propia condenación, cree completo. No solamente lo que te gusta, lo que te interesa. Cree completo. Confiésate bien y empezarás a sentir la presencia de Dios en tu vida. Guarda los mandamientos y verás la mano protectora de Dios en tu vida. Haz como Abraham. Fíate de Dios. Obedécele en todo y Dios entonces hará grandes cosas como hizo. Eso es Jesús.
el sumo y eterno sacerdote, el que dio la vida por nosotros y resucitó. Eso es la Virgen, la que creyó y estuvo al pie de la cruz ofreciendo el sacrificio de su Hijo al Padre. Ofrécele a Dios lo que Él te pide. No le niegues lo que tú sabes que te está diciendo y verás la gloria de Dios.